¿Has escuchado alguna vez del trastorno por déficit de atención o TDA? ¿Sospechas que tu hijo lo puede tener? Aquí te va una guía para que puedas entender acerca de este trastorno. El trastorno por déficit de atención o TDA sintetizado es un trastorno neurobiológico. ¿Qué significa esto? Que no es algo que se adquirió en el ambiente o no es algo que se adquirió por educación, sino tiene que ver con un tema de desarrollo en el niño. Es decir, desde su nacimiento influye la herencia, obviamente la parte ambiental, la parte neurofisiológica, y normalmente ya se puede hacer un diagnóstico a partir de los 7 años. Principalmente afecta las partes de concentración, atención, relaciones personales, relaciones familiares y el desempeño académico. Otro punto del que casi nadie habla, pero que también viene integrado en uno de los síntomas del déficit de atención, son las dificultades emocionales. Esto quiere decir que al niño le cuesta mucho trabajo regularse emocionalmente. A continuación te voy a decir una serie de síntomas que te pueden ayudar para sospechar si tu hijo o hija puede o no padecer déficit de atención. Uno de los síntomas principales son los olvidos frecuentes, pérdida de objetos en la escuela, quejas de sus maestros o sus profesores que dicen que distrae a otros niños, problemas para esperar en la fila, interrupciones constantes, a veces el niño está muy ensimismado como si estuviera en su propio mundo, dificultad para terminar tareas en casa. Es decir, los padres de repente lo describen como: si no estoy con mi hijo todo el tiempo para terminar la tarea, mi hijo se distrae muy fácilmente. También los padres lo pueden describir como: le doy una orden que vaya a recoger su cuarto y cuando voy a checarlo al cuarto, el niño ya se puso a jugar con otra cosa. Estas son algunas de las quejas comunes que tienen los padres de familia que sospechan que su hijo puede tener o no déficit de atención. El déficit de atención tiene dos subtipos: el tipo inatento y el tipo hiperactivo. Algunos ejemplos del tipo inatento son estos que mencionaba, de olvidos frecuentes, olvidos por distracción, problemas o pequeños accidentes en casa por no poner suficiente atención, olvido de instrucciones, pérdida de objetos, de repente dificultad, no tomó apuntes en clase o no recuerda incluso lo que apuntó y a la hora de presentar el examen no recuerda esta información. Estos son algunos ejemplos. Ahora, del tipo hiperactivo, algunos ejemplos son como el niño que constantemente está moviendo las manos, moviendo los pies, le cuesta mucho trabajo quedarse sentado, le cuesta mucho trabajo esperar en la fila, le cuesta mucho trabajo respetar las reglas del juego cuando está jugando con sus compañeritos, etc. Existe también el combinado, aunque no es tan normal. Normalmente suele ser un subtipo u otro subtipo. El combinado es cuando ambas características de cada subtipo están presentes. Ahora, es importante destacar lo siguiente: normalmente cuando se presenta el déficit de atención siempre hay problemas en comorbilidad. Es decir, asociado al déficit de atención a veces existen problemas de tipo de aprendizaje, de lenguaje, de ansiedad, de depresión. Es difícil, aunque sí es posible, encontrar un déficit de atención puro. Normalmente se asocian o van aunados a otro tipo de problemáticas. Ahora te voy a comentar brevemente cuáles son algunas posibilidades de tratamientos para niños con déficit de atención. Sabemos que existe la medicación, pero también entiendo que existen muchos padres con mucho estigma ante la medicación y es completamente válido. Mi propuesta es que se pueda tratar por otros medios. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual suele ser muy eficiente para niños. Otros tipos de terapias también ayudan, por ejemplo, la terapia de conducta o de aprendizaje. La terapia de emociones también ayuda mucho, o incluso algunos tipos de alimentación suelen generar mejores conductas o suelen generar o mejorar los síntomas del niño. Ahora, también es otro punto que es muy importante acerca de la detección. Es decir, no porque se haya visto este video se puede diagnosticar al menor. La realidad es que algo que sucede mucho es que se puede caer en subjetividad. Es decir, sabemos que todos los niños a cierta edad son inquietos, sabemos que todos los niños a cierta edad
suelen tener problemas de concentración. Entonces es muy importante no caer en la subjetividad o en el autodiagnóstico. Es decir, yo creo que mi hijo tiene esto, yo creo que mi hijo tiene el otro. La realidad es que para que se pueda diagnosticar un niño con déficit de atención se necesita de una historia clínica muy bien elaborada, en donde se tome en cuenta dos cosas: lo que viene siendo el contexto del niño. Es decir, imagínense que tiene un niño cuya madre es muy impaciente. Entonces puede ser que haya aprendido conductas de dificultad para esperar en la fila, de dificultad para esperar su turno, pero por el tipo de ambiente familiar por el que ha crecido. Entonces no necesariamente si el niño es muy impaciente quiere decir que tenga un trastorno neurobiológico como es el déficit de atención, sino que tiene que ver más con conductas aprendidas. Entonces, además de la historia clínica, se tiene que tomar en cuenta el contexto, es decir, en qué contexto se desarrolla el niño y cuáles son las características de ese contexto. Además se necesita un diagnóstico, o es decir, una revelación de sus maestros, es decir, donde las personas que conviven directamente con el menor puedan decir: sí, yo veo que en la escuela tiene estas conductas, yo veo que se comporta de esta manera, asociado a la historia de los padres, es decir, que los padres también puedan decir esto, y entonces se va completando una historia clínica eficiente. Por último, las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas son pruebas estandarizadas que normalmente se asocian a una detección temprana del déficit de atención. Es decir, se sabe que en temas o en términos de desarrollo el niño tiene que cubrir cierto porcentaje de atención. En las pruebas psicométricas lo que se hace es poner a prueba ese nivel de atención, y cuando está más alto o más bajo se puede decir que nos acerca a la posibilidad de un déficit de atención. La importancia de las pruebas psicométricas radica en que no son subjetivas, parten de un resultado estandarizado y numérico, y además son aplicadas por un profesional que puede ayudar a tener un diagnóstico certero sobre si el niño padece o no déficit de atención. Por último, a los padres que sospechan o que ya tienen el diagnóstico certero de que su hijo o hija padece déficit de atención, aquí les van unos consejos que les pueden ayudar a tratar un niño con estas características. La primera es siempre reforzar en positivo. Es decir, si tu hijo o hija termina haciendo alguna tarea completada, la parte importante es que puedas siempre decir: qué bueno que lo hiciste, vas muy bien, vas a hacerlo bien, ve adelante. Incluso si tu hijo o hija cometió un error, la parte importante es que digas: hay este error, pero yo creo que la próxima vez lo puedes hacer mejor. Recuerda siempre reforzar en positivo a tu hijo. Otro punto bien importante es: no necesitas caer en etiquetas. Es decir, si tu hijo le cuesta mucho trabajo terminar la tarea, no puedes decir: es que por el déficit de atención no terminas. O cuando tú presentes a tu hijo, es Anita, tiene 7 años y tiene déficit de atención. O que tú vayas a la escuela y digas: claro, es bien importante que los maestros o las personas que están cerca de tu hijo estén enterados. Sin embargo, estar etiquetando constantemente a tu hijo o a tu hija sí puede traer cierta problemática, es decir, en el autoestima o proporcionalmente a la autoestima de este pequeño. Y por último, no todo es déficit de atención. Que tu hijo o que tu hija padezca déficit de atención, sí podemos entender que es una manera de integrar la información un poquito distinta. Sin embargo, no puedes justificar todo que es déficit de atención o justificar faltas de disciplina por el déficit de atención. Y bueno, la realidad es que este tema es bastante profundo. Yo lo que quise dar es una pequeña guía, pero si tú tienes más dudas o tienes más preguntas acerca de este trastorno, no dudes en escribirme, trataré de contestar todas tus dudas. Y recuerda, vive la vida plenamente.